Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar de la Navidad. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta es una de las fechas que consideramos más importantes en el año, donde incluso nos preparamos con semanas de anticipación. Y si no me cree, yo le pregunto, ¿desde cuándo los centros comerciales están adornados con arreglos navideños? Piénselo un instante. Desde noviembre. Nada más dejaron que pasaran los muertos y adornaron tiendas y centros comerciales. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de que sintiéramos que el año se está acabando, que las fiestas navideñas ya están encima y que nos gastáramos nuestro dinero en todo lo que se supone que vamos a necesitar para dicha celebración. Lo que en primer lugar está desvirtuando lo que es en verdad la Navidad. Porque con las tiendas arregladas para esas fechas, los anuncios publicitarios, que solamente me incitan a salir corriendo y comprarles regalos a todos, o preparar los platillos típicos de esas fechas, como son el pavo, los romeros, el bacalao, la pierna de cerdo, la ensalada de manzana, el pay de nuez, en fin. Ese árbol de Navidad adornado con sus esferas y sus regalos al pie del mismo, y las calcetas llenas de dulces y los adornos que solamente sacamos para esas fechas. Con todo eso se me está bombardeando, con todo eso se me está incitando, se me está llevando a pensar que todo eso es la Navidad. De manera que si le preguntáramos a un niño ¿qué es Navidad?, ¿qué cree que él responderá? Bueno, con toda seguridad nos hablará de los dulces, de los regalos, de la comida, del árbol, de las esferas, de las luces, de los adornos. Y en el mejor, escúcheme bien, en el mejor de los casos, mencionará la reunión familiar. Pero yo te pregunto, ¿qué es la Navidad? Y no sé si lo sabías, pero es la fecha que se escogió desde el año 380. Se escogió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. Y se escogió esa fecha por ser el día más largo del año. Y para que los cristianos se apartaran de las fiestas paganas que tenían que ver con el solsticio. Así que bautizaron ese día como el día en que el Señor Jesús nació. Y así pretendieron arreglarlo todo. Interesante, ¿verdad? Y alguien que no lo sabía entonces preguntará, ¿eso quiere decir que en verdad el Señor Jesús no nació ese día? Y la respuesta es, claro que no. Incluso la Biblia no nos da la fecha exacta de su nacimiento. Pero los estudiosos estiman que ronda entre los meses de agosto y septiembre. Y los más osados aseguran que fue el 19 de septiembre, el día en que él nació. Pero la verdad es que la fecha exacta no se encuentra en las Escrituras. Pero lo realmente importante es que, sin importar en qué fecha el Hijo de Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre y nació en un pesebre y vino para dar a conocer al Padre y para que a través de su vida, muerte y resurrección tú y yo tuviéramos perdón de pecados y alcanzáramos la vida eterna. Eso es, querido, eso es lo realmente importante. De manera que Navidad en primer lugar debería significar, Navidad en primer lugar debería marcar la fecha en que el amor de Dios se manifestó hacia el hombre, al enviar al Salvador del mundo a nacer. ¿Quieres saber si Dios te ama y si hay alguna evidencia de ese amor? La mayor evidencia la tenemos, en primer lugar,
en el nacimiento de su hijo. Ahora bien, definitivamente que fue una fecha importante, porque hubo una serie de eventos sobrenaturales que se dieron en torno al nacimiento de Jesús que nos hacen ver lo importante del acontecimiento. ¿Cómo cuáles? Alguien preguntará. Bueno, el primero de ellos fue el hecho de que no fue engendrado como todos nosotros, es decir, a través de la unión de papá y mamá, sino por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Que había concebido de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién la había embarazado? El Espíritu Santo. Lo segundo que miramos es que un ángel se le apareció a María para anunciarle, para decirle lo que Dios iba a hacer, embarazarla. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Es decir, el ángel se le aparece a María para anunciarle lo que Dios iba a hacer, que ella iba a quedar embarazada sin estar casada, sino simplemente prometida en matrimonio del Espíritu Santo. Pero también un ángel se le tuvo que aparecer, obvio, en sueños a José, para decirle que lo que María le había dicho sobre estar embarazada por obra del Espíritu era verdad. Mateo, capítulo 1, verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, es decir, quiso apartarse de ella, romper el compromiso de manera secreta. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otro acontecimiento que también miramos que es completamente sobrenatural, el cuarto de ellos, es que meses antes del nacimiento del Señor, unos magos de Oriente comenzaron a seguir la llamada estrella de Belén, que les indicaría el lugar de nacimiento del Salvador, como ellos le llamaron, del Rey de los Judíos. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ya nació, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y cuando nació, en quinto lugar, se les aparecieron a unos pastores estos ángeles para darles la noticia y que fueran a conocerlo. Lucas capítulo 2, verso 8, que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 5 señales sobrenaturales acerca del nacimiento del Señor Jesús, concebido de manera completamente sobrenatural por el Espíritu Santo.
A María le es anunciado los planes de Dios. A José un ángel se le aparece en sueños para decirle que lo que estaba creciendo en el vientre de María era del Espíritu Santo. Unos magos que venían de Oriente vinieron siguiendo una estrella llamada Estrella de Belén o conocida como Estrella de Belén para adorar al Salvador. Y ángeles se les aparecen a unos pastores para decirles que el Cristo, el Señor, el Salvador del mundo, había nacido. Definitivamente que todas estas señales sobrenaturales, llenas de una gran actividad de ángeles, nos indican lo importante de la fecha. Nos indican lo importante de la fecha. Pero en segundo lugar, también nos hace ver que el deseo de Dios, que el deseo del Padre, no era el que su Hijo naciera y nadie supiera de ese acontecimiento, no, sino todo lo contrario. Toda esa actividad angelical nos hace ver que el Señor deseaba que el mundo supiera que el Salvador, que el Cristo, había venido a nacer en este mundo para comenzar con su misión, para comenzar con su labor, con su tarea de rescatar lo que se había perdido y darnos salvación y vida eterna. Pero además, con su nacimiento, vino a dividir la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pues aún los más ateos viven en el 2023. Solo los judíos llevan un calendario diferente, ¿sabías? Para ellos estamos en el año 5784, que son los años que dicen que han transcurrido desde que el mundo fue hecho. Y eso porque no reconocieron en Jesucristo al Mesías. Pero aún ellos, escúchame bien, aún ellos se tienen que ajustar en este mundo a nuestras fechas. Así de importante fue el nacimiento de Jesús, que dividió la historia del mundo en dos. Pero esto que hemos visto nos da elementos para la reflexión del día de hoy, donde lo primero que vimos es que el amor de Dios se manifestó y manifiesta en nuestras vidas por medio de su Hijo. Algo que el apóstol Juan también nos dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Donde podemos ver que para Dios también amores son acciones y no buenas intenciones. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Pues no solamente nos dice, ¿verdad?, que nos ama a través de su palabra, sino que nos demostró ese amor a través de darnos a su único Hijo. Y hasta el día de hoy te sigue diciendo a través del Hijo que te ama. Que te ama con tal intensidad de amor que se despojó de lo que más amaba para que tú no te perdieras en la oscuridad y sufrimiento del infierno. Que lo dio todo en esa cruz, para que tú lo pudieras tener todo en Él. Él te sigue diciendo a través del Hijo que te ama, en primer lugar. Lo segundo que vimos es que Él no deseaba que el nacimiento de su Hijo pasara desapercibido en el anonimato, no, sino que envió a los ángeles para que lo anunciaran a los hombres. Y esa sigue siendo la misma intención de Dios hasta el día de hoy. Él no desea que la obra de su Hijo, que da testimonio de su amor, pase desapercibida, pase en el anonimato. Y para eso, hoy en día, no se vale de los ángeles, sino de nosotros. Por eso nos dijo y nos lo dejó por escrito en Marcos capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id, predicad, para que encuentren los hombres paz en la tierra
a través de ser salvos. Y lo tercero que vimos es que con su nacimiento vino a dividir la historia del mundo en dos. Y eso es precisamente lo que Él desea hacer con tu vida el día de hoy. A través del nacimiento de Jesús en tu corazón, Él desea dividir la historia de tu vida en dos. De la misma manera que ha dividido la historia de las vidas de todos los que hemos tenido un encuentro con Él. En un antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Él desea hacer una diferencia en tu vida, derramar sus ricas y abundantes bendiciones sobre ti y ayudarte en medio de tus problemas y dificultades, enseñarte que amores son acciones y no solo buenas razones. De manera que esta Navidad es un tiempo que podemos aprovechar perfectamente para poder compartir con nuestros seres queridos este mensaje. Poderles hablar acerca del gran amor de Dios, de cómo es que Él puede y quiere transformar sus vidas. Cómo es que la Navidad no consiste en los bienes y en las viandas de este mundo, sino en el eterno amor del que vive y permanece para siempre. Amén. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte y queremos bendecirte. Te damos gracias por lo que tú has hablado el día de hoy a nuestras vidas. Es un día especial, estamos a vísperas de Navidad. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Dios, en el nombre de Jesús, que esto que hemos podido mirar, que esto que hemos podido reflexionar, nos pueda llevar, Señor, a verdaderamente compartir ese mensaje de salvación y de vida eterna que este mundo necesita escuchar. Que podamos comenzar con los de casa, que podamos comenzar con aquellos a los que amamos, aquellos con quienes compartiremos el día de hoy. Que más allá, Señor, de las viandas, más allá de lo que vayamos a comer, llevemos un corazón verdaderamente dispuesto a compartir este mensaje de amor que transforma vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y en verdad nuestro deseo es que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento no solamente llene tu corazón y tu vida, sino haga de ti el día de hoy un instrumento a través del cual Dios pueda obrar.